personas que nos miran a través del internet, y que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, que sigan orando por nosotros y nosotros por ustedes, y la obra del Señor sigue creciendo y se sigue extendiendo rápidamente sobre la faz de la tierra. Bueno, pues el mensaje que quiero compartir en esta mañana, lo he titulado La Cuarta Dispensación. La Cuarta Dispensación. Saben que estamos dando un estudio bíblico acerca de las dispensaciones. Las dispensaciones son periodos bíblicos desde Adán y Eva hasta el final de los tiempos, ¿sí? Y hay como 7 dispensaciones o 7 periodos bíblicos en la Biblia. Ya hemos hablado de la inocencia, hemos hablado también de la conciencia, hemos hablado del gobierno humano, y hoy vamos a hablar acerca de la dispensación patriarcal, la promesa. Gloria a Dios, la dispensación patriarcal también se la conoce con el nombre de la promesa. Entonces, ¿están listos tienen su Biblia lista para abrirla y para ir siguiendo los textos que voy citando, verdad? Amén, así tiene que ser. Hermanos, después del juicio de la confusión de lenguas, en la dispensación tercera, es decir, en la dispensación del gobierno humano, andando el tiempo, aparece un personaje en la Biblia, aparece un personaje descendiente de Sem. Saben que Noé tenía 3 hijos que se llamaban, ¿cómo se llamaban? Sem, Cam y Jafet. Pues Sem era el heredero de la bendición a través del cual vendría el Mesías. Entonces aparece un personaje descendiente de Sem llamado Abraham, al que más tarde Dios le cambiaría el nombre de Abram por Abraham, con H intercalada. Dios se le aparece a Abraham en el capítulo 12 del libro de Génesis. Dios puso sus ojos en este hombre porque Dios quería levantar una descendencia santa. Dios quería levantar un pueblo santo, un pueblo separado de tanta corrupción como la que había en Ur de los Caldeos, porque había mucha idolatría, había mucho paganismo, y Dios quería levantar una descendencia, un pueblo santo, un pueblo puro. Ese siempre ha sido el principio de Dios, tener un pueblo puro, santo, ejemplar, que le sirva a Dios para que sea modelo para el mundo, para que sea un referente para el mundo. Y lo primero que Dios quiere antes de bendecir a una persona es que se separe de la parte de la familia que está corrompida en la idolatría, que está corrompida en el pecado, porque se contagia. Voy a ir citando textos bíblicos para que usted vea que lo que estamos predicando es palabra de Dios. Dice así Génesis capítulo 12, el primer pasaje de la Biblia, Génesis capítulo 12, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Este personaje llamado Abraham, Dios lo llama y le dice: vete de tu tierra, vete de tu familia, de tu parentela, sal de ahí, apártate de la gente, apártate de ese lugar. Y hermanos y hermanas, el primer paso para entrar en una relación con Dios es apartarse del mundo, apartarse del pecado, de las amistades y de los familiares que no aman a Dios. No de los que aman a Dios, sino de los que no aman a Dios. Hay que apartarse de ellos. Dios le dice a Abraham: apártate de tu familia, porque la familia de Abraham eran idólatras empedernidos en Ur de los Caldeos. Dice: sal de allí, sal de ese pueblo, deja atrás esa familia y sal fuera. Así que cuando usted está hablando, hermano, si usted está, por ejemplo, un día hablando por teléfono, y suelen haber interferencias, ¿verdad? Cuando no hay mucha cobertura, uno está escuchando, pero el teléfono se corta, vuelve otra vez a conectar, se desconecta. Entonces, cuando usted está hablando por teléfono con una persona y hay ruidos extraños de otras conversaciones o no hay la suficiente cobertura, usted dice: mira, corto y te vuelvo a llamar, o ponte en un sitio donde haya mejor cobertura para poder entender lo que me estás diciendo. Corta la conversación y busca una cobertura mejor, ¿no es así? Así es, ¿verdad? Para que Dios comunique con nosotros,
para que Dios se comunique con nosotros, nosotros tenemos que desconectarnos de todas las cosas, de todas las interferencias mundanas, de toda mala influencia, porque vivimos en un mundo lleno de malas influencias, influencias malas por parte de la familia, por la parte de la familia que no es cristiana, influencias familiares, influencias sociales, lo que se usa a nivel social, influencias laborales, influencias económicas, influencias sentimentales, y uno tiene que desconectarse de toda influencia mala para poderse conectar con Dios, porque si no, no hay manera de conectar con Dios. Para conectar con Dios, Dios necesita que nos desconectemos del mundo completamente. Eso es lo que Dios le dice a Abraham. Dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Porque Dios, hermanos, no entra en pacto con nadie que no esté dispuesto o dispuesta a romper toda mala relación con el mundo y con el pecado. Hay personas que dicen, sí, me gustan las cosas de Dios, pero no quiero dejar el pecado, no quiero dejar los malos hábitos, no quiero dejar las malas costumbres. Pero Dios no entra en pacto con personas que no estén dispuestos a romper sus malas relaciones con el mundo. Eso es lo que Dios le dice a Abraham, y eso es lo que Dios te dice a ti y a mí en este día. Dios quiere exclusividad total, 100% para Dios, con corazón completo para Dios, no un corazón dividido, hermanos. Hay personas que son cristianos o supuestamente cristianas y tienen un corazón dividido. Conozco muchas personas que han estado amando a Dios y amando al mundo por muchos años al mismo tiempo. Amor a Dios, amor al mundo, amor a Dios, amor al mundo. Y finalmente esas personas terminan yéndose al mundo y siendo unos mundanos al 100%, igual que si no hubieran conocido al Señor nunca en su vida. Y es que Dios lo deja muy claro. Dios lo deja muy claro en su palabra. Mateo capítulo 6, versículo 24, dice la palabra de Dios. Abra su Biblia ahí, Mateo 6, 24. Y mire lo que dice. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. ¿Y qué más dice la última frase de ese versículo? No podéis servir a Dios y a las riquezas, al mundo. No, es incompatible una cosa con la otra. Nuestro corazón tiene que ser 100% para Dios. O todo o nada. Dios no se conforma con un poquito de tu vida. Dios quiere la totalidad de tu vida, la totalidad de tu corazón, la totalidad de tu mente, la totalidad de tu ser, espíritu, alma y cuerpo. No se conforma con que le des un poquito. Iglesia, la Biblia dice que la iglesia es la esposa de Cristo. Un hombre quiere compartir su esposa con otro hombre, ¿no es cierto? ¿Qué hombre que esté casado comparte su esposa o le presta su esposa a otro hombre para que viva con ella un tiempo? Ninguno, ¿verdad? Si nosotros como iglesia somos la esposa de Cristo, nuestro corazón tiene que ser 100% para Él. El corazón de la iglesia debe ser para Dios en su totalidad, no mitad para Dios y mitad para el mundo, porque Dios no acepta partes, Dios no acepta mitades, Dios lo quiere todo o no quiere nada. Así que, hermanos, en esta cuarta dispensación que estamos tratando en el día de hoy, la dispensación llamada patriarcal, también se le conoce como la dispensación de la promesa, porque en esta dispensación comienza con un personaje llamado Abraham, al cual Dios le hace una promesa de que de su descendencia se llenará la tierra. Y esta dispensación, esta cuarta dispensación va desde la confusión de lenguas en la Torre de Babel hasta la esclavitud de los descendientes de Abraham en Egipto. O sea, desde la Torre de Babel hasta la esclavitud del pueblo de Dios en Egipto. Vamos a ver algunas imágenes, si las tienes listas, Dani. Por favor, ponme la primera y luego vemos la primera, la segunda, la tercera y la cuarta, así por encima, para que veamos brevemente las cuatro dispensaciones que con la de hoy estamos tratando. Hemos hablado de la inocencia, de la conciencia, hemos hablado del gobierno humano y hoy vamos a hablar
de la cuarta dispensación, la promesa o patriarcal. Ahí tenemos la primera dispensación, se llamaba la dispensación de la inocencia. Comenzó con Adán y Eva y terminó con la caída en pecado de Adán y Eva y la expulsión de Adán y Eva del paraíso terrenal. La segunda dispensación, ahí está. Ahí tenemos la línea roja que, como ya he explicado, pues es la línea de los ascendientes del futuro Mesías que vendría. Entonces ahí tenemos esa segunda dispensación llamada la conciencia, donde vemos las dos descendencias, la descendencia de Caín y la descendencia de Set, porque Caín mató a su hermano Abel. Y esta dispensación llega hasta el diluvio universal con ese personaje llamado Noé. Vamos a ver entonces la tercera, esta dispensación, termina con el juicio del diluvio. ¿Sí? La primera dispensación terminó con la expulsión de Adán y Eva, y la segunda dispensación termina con el juicio del diluvio universal, donde muere toda la humanidad excepto Noé y su familia. Vamos a ver la tercera dispensación, ahí la tenemos. Esta se llama gobierno humano, hablamos de ella el otro día, y esta dispensación va desde Noé hasta la Torre de Babel, ¿sí? Y ahí están los tres descendientes de Noé, que son Sem, Cam y Jafet. Esta dispensación se la llama el gobierno humano, y esta dispensación termina con el juicio de Babel, es decir, la confusión de lenguas. Cuando el pueblo quiso levantar una torre tremenda que su cúspide llegara al cielo, Dios descendió, confundió las lenguas, y entonces un grupo hablaba un idioma, otro grupo hablaba otro idioma, otro grupo hablaba otro idioma, y así se dispersaron por toda la faz de la tierra, porque esa era la idea de Dios. Y Dios tuvo que confundir las lenguas para que la humanidad cumpliera el plan y el propósito de Dios de extenderse sobre toda la faz de la tierra, porque si no, no lo hacen. El ser humano es terco, obstinado. Y la cuarta dispensación, esta cuarta dispensación, ahí la tenemos, se llama la dispensación de la promesa. Esta comienza con ese personaje llamado Abraham, sigue con su hijo Isaac y después con Jacob o Israel. Entonces, en esta dispensación patriarcal, esta es un poco llena de mucha historia, de muchos comentarios, la dispensación patriarcal, la dispensación de los padres del pueblo de Dios, patriarcas, padres de la nación hebrea. El primer padre de la nación hebrea fue Abraham, luego Isaac y luego Jacob, y después de Jacob los 12 hijos, Rubén, Simeón, Leví, Judá, etcétera, etcétera, y la línea de los ascendientes de Jesucristo pasa por la tribu de Judá, de la cual vendría el Mesías. Entonces nosotros, hermanos, nosotros como cristianos, creemos en un patriarcado, no porque lo hayan puesto los hombres. El patriarcado de la Biblia no lo pusieron los hombres. El patriarcado lo ha establecido Dios. El sistema de gobierno que Dios establece en la familia, en la sociedad, en la iglesia, es un sistema patriarcal, donde son los hombres los cabezas de familia, donde son los hombres los que gobiernan. En toda la Biblia no existe un matriarcado, donde son las madres las cabezas de familia, donde son las madres o las mujeres las sacerdotisas o las pastoras. Eso no existe en la Biblia. Entonces, ser patriarcal no es ser machista, ¿verdad? Porque el feminismo ataca de manera frontal el patriarcado. Dice, vivimos en un patriarcado y los hombres son malos, y empiezan a atacar a los hombres. Dios es el que establece el patriarcado, no lo estableció Adán. Fue Dios mismo el que estableció el patriarcado. Entonces, ser patriarcal o tener ideas patriarcales no es ser machista, es creer en el patriarcado, porque así lo enseña la palabra de Dios. Es ser bíblicos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Abraham, hermanos, o Abraham, primero se llama Abraham y luego Dios le cambia el nombre y le pone Abraham. Abraham era un hombre de fe, se le conoce como el padre de la fe. A Abraham se le conoce como el padre de la fe. La fe, hermanos, es obedecer a Dios. La fe es entregarse a Dios sin condiciones.
es poner a Dios como dueño y Señor de nuestra vida. Eso es la fe. Renunciar nosotros a gobernar nuestra propia vida y dejar que sea Dios el que la gobierna con la palabra de Dios. Y cuando Dios llama a Abraham para que le dé la espalda a su tierra y a su familia, cuando Dios llama a Abraham para que le dé la espalda a su tierra y a su familia, lo primero que le dice es: sal fuera, ya te iré mostrando el camino que debes andar en su momento. Ni siquiera Dios le dice: sal fuera porque te voy a llevar a tal sitio, sino primero le dice: sal fuera, deja tu familia, deja toda ese mundo de idolatría. Miren lo que dice el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 8. Dice: por la fe Abraham, Hebreos 11:8, dice: por la fe Abraham, siendo llamado, Dios lo llamó para hacer de él una nación grande, dice, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. ¿Y qué más dice la última frase? Salió sin saber a dónde iba. Todavía Dios no le había revelado el lugar a donde lo iba a llevar. Salió, eso es fe. Entregarse en las manos del Señor. Señor, mi vida está en tus manos, mi familia está en tus manos. Hágase tu voluntad en mi vida. Salió sin saber a dónde iba. Solamente Dios le dice: Abraham, sal de tu tierra, sal de tu familia, deja a esa gente, échate fuera. Pero Señor, ¿a dónde me llevas? Échate fuera, ya se te irá mostrando el camino que debes andar a medida que van pasando los días. Entonces la familia de Abraham le pregunta, cuando Abraham decide salir de su tierra y dejar su casa, me imagino que su familia le dice: ¿y a dónde vas a ir, Abraham? ¿A dónde vas a ir? Y Abraham les contesta a su familia y le dice: miren, no lo sé. Dios me ha llamado que salga y en su momento ya Dios me dirá el lugar a donde debo ir. Pero de momento no lo sé. De momento lo único que sé es que Dios me ha dicho que les deje a ustedes y que me vaya afuera. Así que eso es lo que hago. Me imagino los familiares de Abraham diciéndole: pero tú estás loco. ¿Cómo se te ocurre? Sales a la aventura, sales a lo loco sin saber a dónde vas a ir. Pero ¿qué Dios es el tuyo, Abraham? Mira, hermano, cuando nosotros decidimos seguir de verdad los caminos del Señor, nos van a decir que estamos locos. A mí me lo han dicho. Cuando usted se toma el cristianismo en serio y la gente ve cambios en su vida, dice: este se volvió loco, ya este es un fanático, este es un religioso. A mí me lo han dicho en mi propia cara. Y lo dice también la palabra de Dios. Vea lo que dice Primera de Corintios, capítulo 1, Primera de Corintios, abra su Biblia. Capítulo 1, versículo 18 al 23. Dice allí: porque la palabra de la cruz es locura. Es como si dijera: los caminos del Señor, tomarse las cosas de Dios en serio, es locura para los que se pierden, para los que están en su pecado. Es locura para los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, ¿qué dice que es? Poder de Dios, gloria a Dios. Poder de Dios para los que de verdad le entregan su vida a Cristo. Esos están bajo el poder de Dios. Pero la gente que no le ha entregado su vida a Cristo, para ellos la palabra de la cruz, el camino del Señor, es una locura. Y sigue diciendo Primera de Corintios, verso 19, dice: pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Claro que sí, los que están locos son ellos. Pero ellos invierten las cosas, dicen: no, son ustedes los que están locos. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué dice? Por la locura de la predicación. Cuando predicamos el Evangelio y cuando la gente ve que hay un cambio grande entre nosotros, ellos van a decir: esta gente está loca. Los judíos, dice en el verso 22, piden señales, y los griegos buscan sabiduría. Ni los judíos habían nacido de nuevo, ni los griegos tampoco. Y esto lo vemos hoy en día. Gente que quiere milagros, quiero ver un milagro para creer. No,
Bienaventurados los que sin ver han creído, dice la palabra de Dios. Pero la gente quiere ver milagros para entonces creer. Pero realmente no van a creer por ver los milagros. Los judíos piden señales, quieren milagros. Los griegos que no han nacido de nuevo buscan sabiduría. Oh, la ciencia, el conocimiento, la inteligencia humana, qué grande es, y exaltan y endiosan a los científicos. Pero nosotros, verso 23, predicamos a Cristo crucificado. Amén. Para los judíos ciertamente tropezadero. Los judíos tropiezan en Cristo, no pueden aceptar a Cristo. Para los gentiles, locura. Estamos locos para ellos. Así nos dicen. Hermano, la fe es echarse confiadamente en los brazos de Dios y dejar que Él nos guíe, como hizo Abraham. La fe es dejar el control, la dirección de nuestra vida, de nuestra familia, en las manos de Dios. Mire otro versículo, Génesis capítulo 12, versículo 2 al 3. Dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Primero le dijo que saliera, ¿verdad? Que abandonara a su familia. Luego le dice, le da una promesa diciéndole, haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¡Qué promesa más maravillosa! Aquí tenemos la promesa para Abraham. La promesa, hermano, viene después que Abraham obedece a Dios y ha salido de su tierra y de su familia. Es así, ese es el orden de Dios. Hoy en día muchas personas quieren las buenas promesas de Dios. Sí, ay Señor, bendíceme, dame esta promesa, mira esta promesa. Y están buscando todas las promesas que hay en la Biblia para cogerlas para ellos. Pero no tienen interés de obedecer a Dios. No quieren dejar el mundo, no quieren dejar el pecado. Recuerda que Dios lo primero que le dice a Abraham es, sal de tu tierra, sal de tu casa, abandona tu familia, porque están llenos de pecado y son una idolatría tremenda. Y si tú sigues viviendo ahí, no podrás tener una relación conmigo. Así que hoy en día tenemos eso, muchas personas que quieren promesas, bendíceme, bendíceme, bendíceme. Pero no quieren obedecer a Dios. No quieren dejar el mundo. Recuerda, lo primero que Dios le dice a Abraham es, sal de tu tierra y de tu parentela. Y luego es, te bendeciré. Primero tenemos que obedecer a Dios en todo. Y las promesas de Dios van a venir después de obedecer, no antes. Las promesas de Dios son premios, son recompensas para los que obedecen las leyes de Dios. No son para todo el mundo, son solo para los que obedecen las leyes de Dios. Y el Señor nos promete el cielo a todos los que perseveramos. Ya lo dice la Biblia. El que persevere hasta el fin, éste será salvo. Pero si a mitad de camino te vuelves para atrás, adiós, perdiste las promesas. Mire las características de la promesa. Número 1 le dice, haré de ti una nación grande, Abraham. Serás padre de muchas naciones. Y efectivamente Dios cumplió su promesa. Abraham es padre de los judíos, de los hebreos, la línea de Isaac. Abraham es padre de toda la raza árabe, que son millones y millones de personas. Es padre de los árabes por la línea de Ismael, el hijo que Abraham tuvo con la esclava. Millones descienden de Abraham, millones y millones descienden de Abraham. Te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición, le dice Dios a Abraham. Bendeciré a los que te bendijeren. Si nosotros bendecimos a la descendencia de Abraham, recibiremos bendición. Si nosotros bendecimos a Abraham y a su descendencia, la Biblia dice que Dios nos va a bendecir también a nosotros. Si maldecimos a los descendientes de Abraham, pues entonces nosotros seremos maldecidos. Entonces nos conviene bendecir a los descendientes de Abraham, porque es el pueblo de Dios. Serán benditas en ti, dice la Biblia, todas las naciones y familias de la tierra. Obviamente todas las naciones y familias de la tierra que tienen la fe de Abraham. Y hermanos, el cristianismo que le sirve a Dios de todo corazón, tiene la fe de Abraham. ¿Cuántos tienen la fe de Abraham? Aleluya.
somos descendientes de Abraham. También nosotros somos descendientes de Abraham. No por la línea de la sangre como Isaac, pero sí somos descendientes de Abraham porque tenemos la misma fe de Abraham y creemos en Dios. Y Dios está contento con aquellos que creen en Dios. Dios estuvo siempre con Abraham. En una ocasión, cuando Abraham regresó de haber rescatado a su sobrino Lot, que lo habían secuestrado, se le apareció Melquisedec. A Abraham se le apareció Melquisedec, rey de Salem, o rey de Jerusalén, y sacerdote del Dios Altísimo. Este personaje bíblico es el mismo Señor Jesucristo. Vamos a ver, y fíjense que todavía esto es Jesucristo en el Viejo Testamento. Miren lo que dice Génesis capítulo 14, versículo 18, siguiendo con la historia de Abraham. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces aquí tenemos a Melquisedec. Melquisedec trae pan y vino y bendice a Abraham. Los elementos con los que nosotros celebramos la Santa Cena, ¿cómo se llaman? Pan y vino, ¿verdad? Aquí tenemos al Señor Jesucristo, ya en el Viejo Testamento. Este Melquisedec es Cristo mismo, o es un tipo de Cristo. Este Melquisedec recibe los diezmos de Abraham. Fíjate si era grande este sacerdote llamado Melquisedec que recibe los diezmos de Abraham. La ley de Moisés todavía no existía, ni se había promulgado. Faltaban casi 400 años para que viniera Moisés. Pero Abraham le da a Melquisedec los diezmos de todo. Y esto para aquellos que dicen que bajo la dispensación de la gracia no hay que diezmar porque los diezmos son de la ley de Moisés. Dicen los que son enemigos de diezmar. Dicen, no, eso es de la ley. Eso es de la ley de Moisés. Pues aquí vemos que antes, 400 años antes de la promulgación de la ley, el padre de la nación hebrea ya está dándole los diezmos a Melquisedec. Y Abraham diezma. El diezmo de Abraham, el diezmo que Abraham da a Melquisedec es una ofrenda en proporción, una ofrenda proporcional entregada a Dios como reconocimiento de que Melquisedec era el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y ahí le está dando sus diezmos a Melquisedec. Miren lo que dice el libro de Hebreos capítulo 7. Busque Hebreos capítulo 7 para que vea. Hebreos capítulo 7 habla de Melquisedec, este sacerdote que 400 años antes de la promulgación de la ley se le aparece a Abraham. Y dice el libro de Hebreos en el capítulo 7, versículo 1 al 3, dice, porque este Melquisedec, fíjense, ustedes lo van a identificar con lo que dice ahí la palabra. Este Melquisedec, rey ¿de dónde dice? De Salem, que es de Jerusalén. Sacerdote del Dios Altísimo que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia. ¿Quién es el Rey de Justicia? Jesucristo, ¿verdad? Y también Rey de Salem y Rey de Paz. Jesucristo es Rey de Paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. O sea que este sacerdote es el Señor Jesucristo. Este sacerdocio, hermano, de Melquisedec es superior al sacerdocio levítico que se establecería bajo la ley de Moisés 400 y pico años después de la vida de Abraham. El orden sacerdotal levítico, los levitas que descendían es decir, los sacerdotes que descendían de Aarón,
comenzó con Aarón. El primer sumo sacerdote del orden sacerdotal levítico fue Aarón. Él fue el sumo sacerdote. Pero este orden sacerdotal, el orden sacerdotal de Aarón o el levítico, es figura y sombra del sacerdocio de Cristo. Este sacerdocio del Viejo Testamento es figura y sombra del sacerdocio que Cristo tiene a favor de nosotros en el reino de los cielos. Amén. El orden sacerdotal levítico que comenzó con Aarón como primer sumo sacerdote solo es figura y sombra del sacerdocio de Cristo en los cielos que intercede por nosotros. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Él intercede por nosotros. Cristo está presente, hermanos. Cristo está presente en el Viejo Testamento de muchas formas. En el Viejo Testamento vemos a Jesucristo como creador, junto con el Padre y el Espíritu Santo, creando los cielos y la tierra. En el Viejo Testamento vemos al Señor Jesucristo como su sumo sacerdote, como rey de Salem. Lo vemos como el ángel de Jehová. Y vemos a Jesucristo en el Viejo Testamento también, porque Cristo es rey de justicia. Cristo es antes que Abraham. Cristo es rey de paz. Cristo es eterno. Cristo no tiene principio de días ni fin de vida. Aleluya. Cristo es sumo sacerdote para siempre. Cristo es el más grande. Aleluya. Y otra conversación entre Abraham y Dios la vemos en el capítulo 15. Venga al capítulo 15 de Génesis, versículo 1 al 6 para que vea. Dice ahí, capítulo 15 de Génesis, verso 1 al 6, dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Damasceno Eliezer? Damasceno viene de Damasco, seguramente era un criado que tenía Abraham, que lo consiguió allí en Damasco. ¿Qué me dará siendo que ando sin hijo? No tenía hijo. Abraham ya estaba entrando en años y no tenía hijo, y el mayordomo de su casa era un Damasceno que se llamaba Eliezer. Dijo también Abraham: mira, que no me has dado prole, descendencia, y aquí será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Señor, ¿cómo va a ser esto? Me has dicho que mi descendencia va a ser tan grande como la arena del mar, como las estrellas de los cielos, y ¿dónde está ese hijo? Ya estoy haciéndome viejo y no tengo hijo. Dice el verso 4, vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este Eliezer, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia, miles, millones, millones. Y creyó a Abraham, y creyó a Jehová, y le fue contado, ¿por qué? Dice, por justicia. Abraham, hermano, ya está viejo, está preocupado porque Dios no le ha dado un hijo. Abraham le cree a todo lo que Dios le dice, y esto le es contado por justicia. Sin fe, dice la Biblia, que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero con fe, entonces sí agradamos a Dios, ¿no es cierto? Cuando somos incrédulos, no podemos agradar a Dios. Pero cuando le creemos a Dios, entonces sí que agradamos a Dios. Cuando hay fe, Dios queda contento. Si usted tiene fe y le cree a Dios de todo corazón, Dios está contento con usted. Entonces, lo primero en los caminos del Señor es la fe, creerle a Dios. Y después viene la perfección, después viene la santidad. No viene antes, sino que viene después. El primer paso es tener fe, es creer. Eso fue lo que hizo Abraham. Abraham le creyó todo lo que Dios le dijo, y ya Dios dice: vale, solamente por el hecho de creerme, Abraham, ya te voy a declarar justo, ya eres salvo, solamente porque me has creído. Y Abraham tenía errores y tenía pecados. Entonces, por eso digo que el primer paso es creer, tener fe en Dios.
Y hasta que usted no le crea a Dios de verdad, no se va a iniciar su crecimiento espiritual. Creer, hermano, es embarcarse en un barco. Creer es como embarcarse en un barco que te llevará al cielo, pero que aquí en la travesía terrenal probablemente vas a tener muchos problemas en esta travesía terrenal. Pero el barco nos llevará al reino de los cielos. Cuando usted cree de verdad a Dios, Dios le declara a usted justo, como hizo con Abraham. Cuando una persona dice, sí, creo, vale, ya Dios te declara justo. Abraham mintió. Abraham fue un hombre que como todos cometió errores y cometió pecados. Y bueno, usted y yo también hemos hecho lo mismo, hemos cometido errores, hemos cometido pecados. Pero Abraham agradó a Dios porque le creyó todo lo que Dios le estaba diciendo. En otras palabras, Dios perdona y pasa por alto todos nuestros pecados. Dios perdona y pasa por alto todos nuestros pecados cuando le creemos a Dios. Pero después de haberle creído a Dios, Dios quiere que seamos perfectos. Es decir, el pasado, vale, Dios lo olvida. Pero después quiere que se abra una etapa nueva, una etapa de perfección. Dios quiere que seamos perfectos, abriendo así la etapa de la santificación progresiva. Vean lo que le dice en 17.1, Génesis 17.1. Capítulo 17, versículo 1, lo que Dios le dice a Abraham. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, y ¿qué más le dice? Y sé perfecto. Es decir, ya Dios ha hecho a Abraham su amigo. Abraham ya es justo ante los ojos de Dios por haberle creído a Dios. O sea, por eso digo que primero es la fe, es creer. Y entonces cuando uno cree, agrada tanto a Dios que Dios dice, bueno, vale, vamos a hacer borrón y cuenta nueva. Vamos a dejar el pasado tuyo en el olvido, te voy a declarar justo, te voy a declarar santo, te voy a declarar hombre puro delante de Dios. Pero ahora le dice, era cuando tenía 99 años, le dice, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Esto es lo que se conoce como la santificación progresiva. Cuando uno le entrega su vida a Cristo, tiene que empezar a hacer progresos, tiene que empezar a mejorar, tiene que empezar a santificarse. Anda delante de mí, le dice, no te escondas, sé perfecto, te perdoné todo tu pasado lleno de pecados, pues ahora vive en santidad hasta el fin de sus días. Y le dice, anda delante de mí, porque la gente se quiere esconder. Y Dios le dice, no te escondas, anda delante de mí y sé perfecto. Y los años van pasando, hermanos, en la vida de Abraham. Los años van pasando y la promesa de que Abraham iba a tener un hijo no llega. Y van los 60, los 65, 70, 75, 80 años y ese hijo que Dios le había dicho que de sus lomos saldría un descendiente y que su descendencia sería como las estrellas del cielo o como la arena del mar, ese hijo no llega. No llega. Y Sara, la esposa de Abraham, comienza a flaquear en la fe. Sara, la esposa de Abraham, tiene una esclava y a Sara se le ocurre una mala idea y es darle la esclava a Abraham como esposa para que el hijo que nazca de la relación entre Abraham y Sara lo adopte Sara, el hijo que nazca de Abraham y la esclava lo adopte Sara como hijo suyo. Y Abraham toma la esclava que Agar le da, que Sara le da, y de esa relación nace un varoncito que se llamaría Ismael, y este hombre sería un hombre fiero, violento. Miren lo que dice Génesis 6, del 16, del 1 al 6. Dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia, ¿cómo se llamaba? Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella.
Y atendió a Abraham al ruego de Sara. Esto fue una idea de Sara, no fue de Abraham, sino de Sara, porque Sara flaqueó en la fe. Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Es decir, le decía: fastídiate, ahora yo estoy embarazada y voy a tener un hijo de Abraham, y tú eres una estéril que no sirves para nada. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta o embarazada, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Es decir, Sarai, como era la dueña, la ama de la esclava, le amargó la vida a Agar, la esclava egipcia, y la esclava tuvo que salir huyendo con su embarazo y se fue lejos de Sara. La historia tiene muchos más detalles, pero yo la estoy resumiendo. Entonces, si seguimos mirando, aquí tenemos que Dios comienza a cambiarle el nombre a Abraham. Génesis capítulo 17, versículo 1 al 5, dice: era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda, le vuelve a repetir, ¿qué le vuelve a repetir? Anda delante de mí y sé perfecto, pórtate bien, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Le vuelve a repetir la promesa. No se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Así, aquí tenemos a Dios cambiándole el nombre a Abraham. En el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo también le cambió el nombre a Pedro y a otras personas. Abraham significa Padre Supremo, pero Abraham, con H intercalada, significa Padre de muchedumbres, porque ese nombre que Dios le puso significaba eso, Padre de muchedumbre de gentes. Si seguimos mirando el versículo 9 del capítulo 17, ya voy concluyendo, capítulo 17, versículo 9 al 14, dice así: dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí, vosotros y tú, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso que no se hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona que dice la Biblia, será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Es decir, que todos los descendientes de Abraham, todos los niños varones descendientes de Abraham, a los 8 días había que circuncidarlos y cortarle la telita esa que envuelve el prepucio del pene. Ese era el pacto entre Dios y Abraham. ¿Se acuerdan de cuál fue la señal del pacto entre Dios y Noé, verdad? ¿Cuál fue la señal del pacto entre Dios y Noé? El arco iris. Y ahora la señal del pacto entre Dios y Abraham es la circuncisión. Todos los descendientes de Abraham
o si compraban algún esclavo, tenían que circuncidarlo. Y estaría la señal del pacto de Dios con Abraham en todos sus descendientes por los siglos de los siglos. También Dios le cambia el nombre a Sarai. A Sarai se le cambia el nombre, ya que se llamaba Sarai, pero ahora se va a llamar Sara. Dice en el verso 15 del capítulo 17, dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo, y la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán a ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. O sea que aquí tenemos, Dios le cambia el nombre a Abraham, Dios le cambia a Abraham, le pone Abraham, a Sarai le pone Sara, significa princesa, ¿verdad? Y Abraham todavía no sabe o no conoce el poder de Dios, porque cuando Dios le dice que le va a dar un hijo de una viejita de 90 años y él está ya rozando los 100, dice: pero ¿cómo va a ser eso? A una mujer de 90 años y a un varón de 100 años no van a hacer un hijo. Abraham todavía no sabe, todavía no conoce realmente el poder de Dios. Y la próxima semana, hermanos, seguiremos comentando la vida de los otros padres del pueblo de Israel, es decir, de Jacob, de Isaac, de Jacob y de todos los demás patriarcas. Y para ir concluyendo ya, en Génesis capítulo 21, versículos 1 al 5, aquí tenemos que visitó Jehová a Sara, como había dicho, Génesis 21 del 1 al 5. Y visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a luz, y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y Abraham llamó el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz, Sara, Isaac. Circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Y ahora Abraham está contento, está feliz, dice: bueno, gloria a Dios, mira, tarde fue, pero Dios cumplió su promesa. Para Dios no hay nada imposible. Dios puede hacer que una viejita de 100 años quede embarazada de un viejito de 100. Y nació Isaac. Abraham está contento, feliz, imagínate. Con esa edad tiene un hijo por primera vez. Ya está, dice: gloria a Dios, ahora ya sé que mi heredero va a ser Isaac. No va a ser ese tal Eliezer que era un esclavo de Abraham. No, ahora va a ser mi hijo, el que sale de mis lomos, el que me va a heredar. Abraham está contento y está feliz, y el muchacho va creciendo, ya Isaac tendría pues 8, 10, 12, 15 años, y Abraham feliz con su hijo. Y ahora en el capítulo 22 del libro de Génesis, con este ya termino, para que la semana que entra podamos seguir hablando un poquito acerca de Isaac y de Jacob, los otros padres de la nación hebrea. En Génesis capítulo 22, versículo 1 al 4, gracias, ahí veo que están siguiendo el hilo del mensaje con la Biblia. Génesis 22 del 1 al 4 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, pero bueno, ya no lo había probado, ya no había visto que le creía a Dios, pero la fe tiene que ser probada, hermano. Usted puede decir: yo creo en Dios, sí, creo de todo corazón. Y Dios dice: bueno, eso lo vamos a ver, vamos a pasarte por una prueba, a ver si después de que hayas pasado por esa prueba sigues creyendo como tú dices.
Y ahora Dios tiene que probar la fe de Abraham. Nuestra fe va a ser probada. Dios va a permitir una circunstancia, una situación, una enfermedad, yo qué sé, cualquier circunstancia, Dios utiliza para probar tu fe. A ver si con ese problema encima de tus lomos, si todavía sigues creyendo en Dios. O si tiras la toalla y dices, ya estoy decepcionado, ya no creo en Dios, ya le das la espalda a Dios. Entonces quiere decir que la fe no era auténtica. Pero Dios probó a Abraham, fíjate, lo contento que estaba Abraham con su hijo Isaac, y ahora Dios le dice, después de estas cosas, verso 1 del capítulo 22, después de estas cosas probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, Señor, ¿qué quieres? Estoy a tu entera disposición. Y le dijo Dios, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécemelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Cómo le caería esa orden de Dios a Abraham? Padre, pero esto, ¿cómo se come esto? ¿Cómo se puede digerir todo esto? Primero me dices que mi hijo va a ser, que me ibas a dar un hijo para que me heredara, y ahora me dices que lo sacrifique como si fuera un corderito. Señor, pero Abraham era un hombre que obedecía a Dios en todo, aunque Dios le pidiera lo más grande que tenía Abraham en esa edad, ¿quién era? Su hijo Isaac, ¿verdad? Y Dios le dice, sacrifícamelo en uno de los montes que yo te diré. Y Abraham, ni corto ni perezoso, dice, se levantó muy de mañana, verso 3, y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó, o sea que estaba determinado a sacrificarle su hijo, y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo, y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. La historia sigue, ¿verdad? Vio el lugar de lejos, y cuando llega a aquel lugar, pues Dios le dice que se lo sacrifique. Y Abraham levanta un altar, pone la leña encima del altar y allí pone a su hijo Isaac sobre el altar para sacrificárselo a Dios como Dios le había dado, como Dios le había ordenado. Y Abraham va a clavar el cuchillo en el corazón del muchacho cuando Dios le dice, alto, para Abraham, ya sé que me obedeces, ya has demostrado que me obedeces al 100%. He probado tu fe y he visto que sí, que todas las intenciones era sacrificarlo en obediencia a Dios. Entonces, qué fe la de Abraham, ¿verdad? Ojalá que todos nosotros podamos tener un poco de esa fe. ¿Saben que en una ocasión los discípulos le dijeron al Señor, Señor, aumentanos la fe, ¿verdad? Una fe fuerte, aleluya, que pueda superar todas las pruebas, porque la vida está llena de pruebas, la vida está llena de problemas, de situaciones, de dificultades. Y si tenemos la fe de Abraham, entonces vamos a tener la victoria. Nuestra fe va a ser probada y vamos a demostrar que efectivamente nuestra fe es genuina y auténtica. Amén. Bueno, pues le damos gracias a Dios por este día, por esta palabra, y vamos a estar todos puestos en pie, por favor, para orarle al Señor, agradeciéndole a Dios todas las bendiciones que Dios nos ha dado, y glorificando su nombre y diciéndole, Señor, también nosotros queremos tener fe, aumentanos la fe, Señor, porque a veces se nos derrumba la fe o se nos desinfla la fe, Señor. Queremos ser hombres y mujeres de fe, Dios mío. Ayúdanos, Señor, mi Dios. Necesitamos tu ayuda para superar todas las adversidades, los contratiempos, las pruebas que esta vida presenta a cada uno de nosotros, Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Te adoramos en este bendito día. Te damos gracias de todo corazón, Señor. En tus manos benditas nos encomendamos y oramos por esta iglesia, por todos los presentes, por las visitas, Señor, para que tú los bendigas de una manera especial a todos y todos puedan, Dios mío, tener fe, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír, y que esta palabra que han escuchado todos los presentes aquí en esta hora, Dios mío,
produzca esa fe que todos necesitamos, Dios mío, para entrar en el reino de los cielos. Te damos gracias de todo corazón y oramos bendiciendo la iglesia con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Que Dios le bendiga y salúdense los unos.